Voz y Palabra, desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México. Transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org con el carisma vicentino. Somos Voz y Palabra. Búscanos en nuestra página web www.vozypalabra.org. ¿Qué esperas para unirte a nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook como Voz y Palabra. Nosotros somos Voz y Palabra y queremos escucharte a través de nuestro WhatsApp. En este momento envíanos tus comentarios, saludos y sugerencias al 735-205-0990. Si nos escuchas fuera de México, recuerda anteponer el signo de más 521 735 205 0990. Voz y Palabra del Evangelio, un espacio para reflexionar nuestra vida, guiados desde el Evangelio. Súmate a nuestro encuentro con tu Voz y Palabra, todos los jueves de 7 a 8 de la noche, a través de vozypalabra.org. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos. Este día estamos ya finalizando lo que es la Cuaresma. Hoy es Jueves Santo, ¿verdad? El día que se va a transmitir. Estamos transmitiendo desde la cabina Reina de las Misiones. Hoy tenemos la ausencia de nuestro hermano Genaro. Fíjense que tuvo alguna complicación familiar, pero gracias a Dios todo bien. Estamos grabando anticipadamente porque pues hoy que se transmite es Jueves Santo y como ustedes seguramente también estarán ocupados en lo que son las celebraciones de la tarde, ¿verdad? Hoy recordamos en la tarde la institución de la Eucaristía. Entonces lo que llamamos como ya muy común, ¿verdad? La celebración del lavado de los pies, del lavatorio de los pies, y después tendremos la adoración al Santísimo. Entonces pues sí va a ser muy difícil, hubiera sido muy difícil poder transmitir en vivo el programa. Entonces lo estamos pregrabando, pero no por eso dejamos de tener una gran alegría por estar aquí. Mundo, muy buenas tardes. Buenas tardes, hermano Alfredo. Y vamos a desear lo mejor para esta Oli, para que ya la próxima esté con nosotros aquí, Genaro, ¿verdad? Genaro. Sí, lo mejor siempre para ellos. Y bueno, pues vamos a estar, hermanos, celebrando ya el próximo domingo, el domingo de Resurrección, la gran fiesta de los cristianos. Fíjense bien, hermanos, es una fiesta tan grande que inicia con la vigilia más importante de todas las vigilias. Es una celebración larga, sobre todo si se hace se sigue todo el ritual, que son muchas, son 9 lecturas, con un salmo cada una de ellas, con una oración cada una de ellas, y además pues lo hermoso que se pone el templo, todo a oscuras, y después se abre la gloria. Todo esto empieza ahí, en la vigilia, el sábado en la noche, ¿verdad? Porque como dirá el pregón pascual, es la noche santa, la noche en que se transforma la vida, porque Cristo resucita del abismo. Cristo, la luz del mundo, por eso se canta el pregón pascual, en la ofrenda que se presenta en ese momento, que va a ser el cirio pascual, que se prendió en la primera fase de la liturgia, que se llamará el lucernario. Bueno, ahí empieza este domingo tan hermoso. Después tendremos en la mañana, es tanta la alegría que yo me imagino, Mundo, como cuando un niño quiere hablar y decirte, quiere decir tantas cosas, está tan emocionado que no sabe ni por dónde empezar. Que no sabe ni exactamente por dónde empezar. Y entonces la misma palabra te da 2 opciones de lecturas. Bueno, es que si tú quieres poner esta, no, y si no quieres poner la otra. Sí. Y luego en la tarde, que normalmente los que acostumbran a ir a la celebración de la tarde, pues siempre o normalmente es la misma lectura que en la mañana. Pues ahora no. Hay una lectura adicional que es precisamente lo que pasó en esa tarde de ese domingo de Resurrección, ¿verdad? Entonces los hermanos que gusten ir en la mañana y en la tarde van a escuchar dos lecturas diferentes, 2 cosas diferentes y reflexiones también diferentes. Nosotros nos vamos a enfocar en las de la mañana, que están muy bonitas.
Pues dicho esto, hermanos, y además recuerden ustedes que la Pascua, la gran fiesta de los cristianos, no solo tiene la vigilia más grande y más importante, también tiene una octava. Durante toda la semana vamos a estar escuchando lecturas que se refieren al domingo de la resurrección. Es como si nos quedáramos estacionados en domingo, ¿verdad? Y el que vaya a misa el lunes o el martes, el miércoles, hasta el sábado, va a encontrar lecturas que pareciera que está en el mismo domingo de la resurrección. Es una fiesta muy grande, muy hermosa. Y bueno, pues no nos podemos empezar ninguna celebración cristiana sin ponernos en manos de Dios, sin pedirle al Señor su auxilio y sobre todo sin recordar el evento tan maravilloso que vamos a celebrar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, después de haber reflexionado y vivido contigo tu pasión, de haberte acompañado en tu calvario, de haber aprendido de ti a amar hasta el final, hasta darte totalmente, ahora celebramos, con el corazón rebosante, el hecho de que la muerte no te ha vencido, que la tumba no te ha retenido y que has vencido la oscuridad y la sombra, porque has resucitado, porque estás vivo, porque estás junto a nosotros. Por eso, Señor, danos tu Espíritu Santo, para que podamos dar testimonio de ti, anunciando a todos que has resucitado, que estás vivo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues qué hermosa oración, ¿verdad? Ya estamos, ya pasamos. Claro, en jueves todavía no pasamos el Viernes Santo, que es el día más fuerte, pero ya lo pasaremos, ¿verdad? Sí. Ya lo pasaremos. Celebrando la fiesta más importante que tenemos, ¿verdad? La fiesta más grande. Sí. Sí. Pues hermanos, como recordarán ustedes, la lección divina se compone de 4 partes. Pues vamos a empezar con la primera, que es la lectura. Hoy tendremos la lectura de 2 evangelios, del evangelista San Juan y del evangelista San Lucas. En los 2 casos, ¿verdad? Es el mismo momento y vamos a encontrar algunos pequeños detalles que hacen diferencia, pero vamos a ver que sustancialmente es lo mismo. Mundo, si nos haces favor de proclamar el Evangelio según San Juan. Escuchen, hermanos, del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo, camino del sepulcro. Los 2 iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto con los lienzos no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahora vamos a escuchar, hermanos, el otro evangelio, que es opcional, ¿verdad? El que decida, el que celebra, proclamará. Vamos a escuchar la versión de San Lucas, de ese mismo momento, de ese mismo día. El primer día, después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana María, la madre de Juana, y María, la madre de Santiago. Las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero solo vio los lienzos y se regresó a su casa, asombrado por lo sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hermanos, se fijan ustedes, hay varias cosas que es muy importante. El Señor fue crucificado. Recuerden ustedes que venía la Pascua es la fiesta más sagrada de los judíos. Entonces en ese momento no se podía preparar el cadáver o terminar de preparar. Lo único, pues se hizo lo más que se pudo, se bajó de la cruz al Señor, se llevó al sepulcro, se hizo lo más que se pudo y se tapó con una piedra grande. Y bueno, pasó el sábado y ya en el domingo, ¿verdad? Van las mujeres a continuar con el embalsamamiento del cuerpo, el cuerpo del ser amado. Y oh sorpresa, ¿no? Oh sorpresa. Imagínate lo que irían pensando las pobres mujeres, ¿no? Irían pues tristes, ya todo acabó, al que amaban, en el que tenían puestas sus esperanzas, estaba derrotado por la muerte. Y bueno, pues llegan a cumplir, como decimos, ¿verdad?, los últimos rituales, despedirse del cuerpo del Señor y volver a sus hogares ya, pues con la tristeza de estar solas, ¿no? De estar solas. Y la sorpresa es que llegan y se encuentran con que el sepulcro está abierto y habían puesto una piedra muy grande. Habían puesto una piedra muy grande precisamente para que no la pudieran levantar los discípulos, nos fueran a llevar el cuerpo. Más adelante veremos que hasta, como les decíamos, en la octava escucharemos esta misma lectura, ¿verdad?, en otras versiones, que hasta había unos soldados que habían puesto una guardia para que no se la robaran, para que no se fueran a llevar el cuerpo del Señor. Y bueno, pues las mujeres se encuentran con que está abierto el sepulcro. En el primer evangelio, en el evangelio de Juan, escuchamos que nada más, como que parece que nada más va María Magdalena. Y en el de Lucas nos dice que eran varias mujeres, incluso nos da el nombre de dos, de Juana y de María, la madre de Santiago. Pero fíjense bien que en el mismo evangelio de Juan dice, encontramos. O sea, no es que nada más hubiera ido María Magdalena, seguramente habían más, pero pues es como todas las cosas, ¿no? Los que viven una situación se acuerdan más de ciertos detalles que de otros. Y entonces es como cuando pasa un accidente y hay diferentes testigos que vieron ese accidente y cada uno lo ve desde su ángulo, ¿verdad? Y se acuerda de detalles, unos más importantes. Para uno es un detalle más importante y para otro es otro, ¿verdad? Claro. A mí me gusta ver como al principio dice, fue al sepulcro muy temprano María Magdalena, aún estaba oscuro. Cuando se refiere a aún estaba oscuro, es el símbolo desde donde parte la fe pascual. O sea, porque no era fácil. Jesús, que vivió con ellos durante 3 años, que, por ejemplo, San Juan, que fue testigo, que estuvo al pie de la cruz, que vio cuando traspasaron a Jesús, que vio cuando lo descolgaron, que vio cuando lo llevaron al sepulcro. Incluso un poquito antes de este pasaje,
en el capítulo 19, San Juan nos cuenta cómo fue José de Arimatea y Nicodemo. José de Arimatea fue a ver a Pilato para pedir el cuerpo y se narra cómo lo bajan y llega Nicodemo con una cantidad importante dice, 100 libras de perfume y incienso Sí, que eso era un mirra, ¿verdad? dineral, ¿eh? Eran 32 kilos de perfumes, era muchísimo, muchísimo. Pero en este sentido, San Juan nos está refiriendo el sepulcro de Jesús, una sepultura de un rey, porque la tumba que usaron, bueno, primero para recordar y ubicarnos, darnos cuenta que Jesús era pobre y Jesús no tenía para su entierro. Y entonces llega José de Arimatea y Juan y Nicodemo, Que ellos sí eran y pudientes. son los que le facilitan el entierro, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, que también es otra costumbre, no es la costumbre que nosotros tenemos de enterrar tal Sí, cual. sí. Nosotros hoy le llamamos santo entierro, pero la realidad es que era en una cueva, Una cueva. nada más se depositaba el cuerpo del difunto y se tapaba la cueva y iban poniendo Y la varios. cueva esta, por lo que se nos narran y por lo que se ha averiguado, es que son 2 habitaciones muy chiquitas, apenas si cabían 2 o 3 personas, pero en la última es donde dejan el cuerpo y la primera, que es la que está pegada a la entrada, es donde hacen oraciones. Se hacen oraciones en lo que están preparando el cuerpo, ¿verdad? A Jesús lo prepararon de a muy de a rápido, ¿verdad? Pero la sábana con lo que lo envolvieron, pues era un lienzo muy largo, como de unos 5 metros, que lo acostaron encima de él y por la otra punta le taparon, queda todo cubierto, amarrado, y eso fue lo que Juan vio, porque Juan fue testigo Claro. de todo esto, y es algo que al mismo Juan, según la lectura que vamos viendo, que fue él el que al último dice, vio y creyó, pero lo Ujú. vamos a ver ahorita Pero más vamos un poquito adelantito, antes, ¿verdad? ¿no? Sí. Entonces, María Magdalena fue la primera que llega al sepulcro y Jesús quiso que ella fuera la primer testigo de la De la resurrección, resurrección. ¿verdad? Fíjate que hay una versión, que esto claro no está en el Evangelio canónicos, de que no fue María Magdalena en realidad, que fue María su madre, ¿verdad? Ujú. Que incluso es muy curioso que María, que estuvo al pie de la cruz, que estuvo en todos momentos, no sea No mencionada como las aparece mujeres que aquí, ¿verdad? fue a ver. Ujú, ¿Por qué? Pues porque ella tenía la confianza ujú, de que él dijo, va a resucitar, ujú. ¿para qué vamos? ¿No? O sea, Sí. no hay bronca, no pasa nada, va a resucitar, ¿no? Y no llega en esos momentos allá, ¿verdad? Y hay pues una creencia muy hermosa por tradición, no por la escritura. Sí, Hay que dejarlo claro, sí, ¿verdad? Que seguramente Jesucristo se le apareció primero a su madre para decirle, madre, ya estoy acá, tú tranquila. Y después ya se hizo sus siguientes apariciones. Claro, ujú. repito, esto es una cuestión de tradición, no está en ninguna parte de la escritura, de la Sagrada Escritura. Bien, entonces llegan las mujeres de la oscuridad, pero también es una oscuridad, no es solamente el día, sino que está oscuro, porque es de noche, sino porque también en sus pensamientos, en sus actitudes, pues todo estaba oscuro, todo estaba negro. Sí, Y como decíamos en el pregón pascual, y bien decías tú, Jesucristo va a ser la luz que va a iluminar todo ujú, esto. Y en el pregón, recuerden ustedes que en la vigilia pascual empezamos precisamente con la fiesta del lucernario, con el ritual del lucernario que le llamamos el fuego nuevo, el ujú. fuego de la nueva creación que va a traer Jesús. Porque también recuerden ustedes que el domingo para los judíos era el primer día de la semana, era el día con que se inició la creación. Ujú. Entonces una Y, nueva creación. y cuando se nos habla de todavía estaba oscuro,
nos da a reflexionar que también esa oscuridad quedó opaca con la luz eterna que Claro, brilla en la que va a resurrección, ser que es Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad? Por eso cuando ellos llegan, ya Jesús ya había resucitado, esa luz ya había Sí. disipado las tinieblas. De hecho, sí, de hecho en el pregón los diremos, ¿verdad? Ujú, Esta noche santa, solo ella ujú, conoció el sí, momento en sí, que sí. Cristo resucitó Ujú, desde el abismo, ¿no? Nadie lo sabe, nadie fue testigo ocular de la resurrección en sí misma. ujú. Bien, pero fíjense que es muy interesante también cuando llegan y no ven el cuerpo. No reflexionan, no dicen, ay, mira, nos había dicho que iba a Ajá. resucitar. No, o sea, Nada ellas, más un poquito ah, antes de que llegues allá. A mí se me... San Juan, aunque San Juan en su evangelio nunca pone su nombre, siempre pone el discípulo que más amaba a Jesús o el discípulo amado, pero nos narra que salieron corriendo Pedro y este discípulo, y que los dos iban al parejo, pero al fin más joven, Juan, corre primero, ¿verdad? Llega primero al sepulcro y espera que llegue Pedro. pero fíjate que hay otra interpretación también. Ujú, O sea, que Juan no dice a propósito su nombre ujú. y dice el Sí, discípulo sí, que sí. amaba, que más Ujú, amaba a Jesús. sí, Y puede ser tú, puede sí, ser yo, sí, porque sí, Jesús sí, nos ama a todos. sí, claro, Ahora, entonces claro, todos tenemos el deseo de encontrarnos con Jesús, ¿verdad? Y si sí, nos dicen, oye, ahí está Jesús, pues tendremos que salir corriendo. Pero además también el hecho de que se adelante, ujú, de que corra más, también quiere decir que el amor, lo que te mueve adentro, sí, es sí. muy fuerte, que rebasa las capacidades humanas, ¿no? Recordemos que también Pedro todavía traía la carga de haber De negado a haber negado a Jesús. Jesús. Y yo Y me imagino, va corriendo y va diciendo, híjoles, me voy a encontrar con ese señor. Mejor me voy más despacito que está adelante. No, porque sí, también eso es cierto. sí. También eso, por eso, pensando en las dos actitudes, también Ujú, eso es cierto. O sea, cuando dice, oye, vamos a confesarnos, ahí vas haciendo tiempo y ojalá y no pase la sí, micro, que sí, no sí, pase la combi, ¿verdad? Que sea tarde más y, sí. ¿no? Ojalá y cuando llegue ya cerraron la puerta. Ya no está el padre, ¿no? Qué cosa, señor, que yo quería llegar, pero se cerraron la puerta. Sí, sí, así es esto, ¿no? Cuando tienes la carga, ¿no? Entonces, el discípulo, pues es el que corre más, pero porque es el que ama, ¿no? Sí, sí, Pero, sí, bueno, sí. volvamos entonces. Ellos no creen, no creen, o sea, no se acuerdan, no piensan, No, de todavía primer golpe, no las piensan en la escrituras, en las resurrección, ni en las escrituras. escrituras, ni Ujú, nada. Están tan metidos en su bronca, de su ujú, dolor, que no ujú, ven más allá y lo único que dicen, pues, se lo robaron. ujú, Se lo robaron. Inclusive, acuérdense ustedes que en el Evangelio de Lucas, las mujeres platican eso y ¿qué dice? Las creían que estaban locas, que ujú. estaban diciendo Estaban tonterías, desvariando, que ¿no? estaban desvariando, que no, ¿cómo era posible? Que no, porque ellas se encuentran a unas personas, aquí no dice ángeles porque no dice esa No palabra, dice, pero sí dice que traían una luz muy particular, que nosotros asumiríamos que serían unos ángeles, que les dan un mensaje. ujú, Y entonces cuando transmiten este mensaje dicen, no, estas están mal, ¿no? ujú. Están mal y no les creen. No Pues de les entrada creen. no les creen. Entonces hay que tener presente que la resurrección, hermanos, no es algo que podamos creer de golpe. Ujú, O sea, ¿sabes qué? Jesucristo resucitó, no es algo que se pueda creer de golpe. sí, Va a tener que tener un proceso. Y ese proceso precisamente lo viven Pedro y el discípulo amado. sí. Que Juan, al terminar esto, eh, nos dice ahí que vio y creyó. Pero ¿por qué vio y por qué creyó? Porque él fue un testigo de cómo dejaron el cuerpo de nuestro Señor. No, el cuerpo no, ya no estaba. No, no, cuando Ah, ok. fue Nicodemo Sí, y cuando lo enterraron, cuando José, lo pusieron, cuando sí. lo pusieron en el sepulcro, él vio cómo dejaron el cuerpo envuelto en esas sábanas, cómo lo Ujú, pusieron y eh, cuando él entra, no se da cuenta que las sábanas no están rasgadas, no están tiradas, no están en desorden, sino que ve un orden y que ve como si el cuerpo se hubiera desvanecido porque las sábanas estaban acomodadas en el lugar, pero acomodadas. Y entonces, digo yo, pensando,
¿cómo sería posible que alguien robara un cuerpo, un cadáver, y tuviera la delicadeza de acomodar todavía las sábanas y Los llevarse lienzos, solamente el cuerpo. el cuerpo desnudo? Sí, claro. Si lo fueran a robar, se tendrían que haber llevado todo. O quitado todo y Y tirarlo por tirarlo ahí. por ahí. Y entonces aquí es un detalle Muy importante. que el mismo Juan lo narra y nos da certeza de lo que él vio. Por eso dice, y vio Y y creyó. creyó. Sí. Hasta que entonces no habían entendido, dice, no habían entendido las escrituras que él había resucitado entre los muertos. Entonces, ese creer no es que hayan creído ya de golpe, sino que los sucesos que se van dando, que lo vamos a ir viendo en el transcurso de estos 40 días, ¿verdad? De la que dura la fiesta de la Pascua, 50. hasta 50 que 50 se le va dando sentido a este evento, a este evento que es la a resurrección. resurrección, Se le va ¿verdad? dando el sentido para cumplimentar las escrituras. De hecho, en la lectura de la tarde, Ujú. recuerden ustedes, va a ser la lectura de los discípulos de Maús, Sí. en la que Jesús les va a explicar las Sí, escrituras. de hecho, San Pablo lo dice en las Escrituras, ¿verdad? Vana sería nuestra fe si Cristo no No hubiese hubiera resucitado, resucitado. claro que sí. Y entonces este suceso, la resurrección, es lo que le da sentido a nuestra fe católica, a la Así fe es. cristiana. Y fíjense ¿verdad? cómo en San Lucas precisamente les dice esto a las mujeres. Recuerden lo que Ujú. les dijo cuando todavía estaba en Todavía Galilea, que él iba a Ujú. tener que ser muerto y que iba a Sí, resucitar de entre los sí. muertos, ¿no? Entonces, muy importante. Ahora, también hay otra cosa que es muy importante. A pesar de que el otro discípulo llegó primero, no entra. Ujú. Le da su lugar a Pedro. Pedro. A Pedro. Pedro que viene rezagado, que viene Ujú. atrás, él le da su lugar. Sí. Porque esto es muy importante, hermanos, reconocer siempre el primado de Pedro y por eso el primado del Papa, Ujú. sobre todo los obispos, ¿no? Entonces, él tiene un lugar preferente, ¿no? Vamos a Ujú. decir, tiene un lugar De de primero. respeto, ¿no? Ujú. De primero. Entonces, él entra primero, pero también es muy importante lo que nos dice, ¿no? Tampoco creyó. Ujú. Incluso San Lucas nos dice, que no habla del discípulo amado, nada Ujú, más no habla habla. de que Pedro va Ujú. y que Pedro, pues todavía se queda con dudas. Sí, sí, sí. Todavía se queda con dudas, porque recuerden que el proceso de la fe no Ujú. es así de golpe, ¿no? Claro. Y yo creo que a todos nos ha pasado. No, Entonces, y para una noticia de esas que te diste cuenta de que el que estaba contigo murió, pasaron 3 días, que en las escrituras 3 días de un muerto quería decir y confirmar que estaba realmente muerto, ¿verdad? claro. Que resucitara, que entonces no era tan fácil de No creer. era tan fácil de creer en un momento. Hoy para nosotros ya pues lo escuchamos tan normal, ¿no? Que Bueno, decir, para Jesús nosotros, pero hay otros que bueno, sí. de todos modos, aunque Siguen sin creerlo. sigue sin Siguen creerlo. sin creerlo. Si en ese mismo, en esos días lo que sucedió, hubo quienes llegaron a decir que no era cierto, que se habían robado el cuerpo, o que les habían hasta pagado para que dijeran que Que no eso era pasara, cierto. que no era cierto. Entonces, pasando el tiempo, pues es más fácil. Por eso todo esto lo vemos a la luz de la fe. De la fe. Por eso es tan importante lo que tú mencionabas hace rato, ver y creer. Ujú. Ver y creer, ver ahora la encarnación de Dios a partir del amor de la tanta gente que se entrega por otros, gente que se esfuerza, misioneros que van a la distancia, se olvidan de sus familias, muchos de ellos, sobre todo en la antigüedad, ¿no? Ahora tú te vas de misión a algún lado, a África, lejos, pues en un rato pues tomas un avión y te regresas, ¿no? En aquellos años el que se iba Ujú. y nunca más probablemente Ujú. fuera a volver, ¿no? Entonces, y se enteraba a lo mejor de lo que pasaba en pues, su país de origen, a lo mejor el Ujú. fallecimiento de sus padres y todo, a lo Ujú. mejor hasta 1 año o 2 años después de que ya Ujú. habían acontecido, ¿no? Sí. Entonces, el amor de Jesús es muy grande y todo se da porque creemos en este evento, Ujú. que es la La resurrección. resurrección. Pues hermanos, pasemos a nuestra segunda fase, que es la meditatio. ¿Qué nos dice a cada uno de nosotros estos evangelios? Son dos, pero finalmente es el mismo acontecimiento, es el mismo momento, es el mismo día, todo sucede, nada más que son dos testigos que nos dan pues dos ángulos diferentes de lo que allí
sucedió, ¿verdad? Pues a mí lo primero que me dice es que cuando uno está triste, no reflexiona. Cuando uno está agobiado por alguna cosa, no reflexiona. Y entonces a veces tienes señales evidentes de algo y no lo puedes ver, no lo puedes asimilar, no lo puedes creer, ¿no? Por eso en el duelo muchas veces lo primero es la negación. Oye, te avisan una muerte accidental, violenta, que no esperábamos. No, es que no puede ser. ¿Cómo crees? Seguramente estás equivocado. Porque no alcanzamos a reflexionar la magnitud de las cosas, te ciegas, ¿no? Y entonces ante este evento de la resurrección, pues no se ponen a recordar lo que había dicho la Escritura. Incluso los ángeles que se le presentan a las mujeres se los recuerdan, pero aún así no lo acaban de creer. No lo acaban de creer, ¿no? Entonces, una de las cosas que es muy importante para nosotros, o para menos para mí en mi reflexión, es que yo creo que, yo no sé si te ha pasado, pero de repente, oh, y si habrá sido cierto, y si Jesús habrá existido, y si existirá Dios, sobre todo cuando éramos más chicos y no teníamos tanto conocimiento, ¿no? Yo creo que Dios ni existe, cuando estás enojado o cuando estás muy triste por una pérdida, a lo mejor llegas a tener estos momentos de obscuridad, y es cuando más necesitas acercarte a la iglesia, a la luz del cirio pascual, a la luz del cirio, a la luz de Cristo, para que te ilumine en esos momentos los mismos santos han vivido su noche oscura, ¿verdad? Así se llama, de hecho así se llama, ¿no? Su noche oscura. A tener dudas, ¿verdad? De su propia fe. Y también darnos cuenta que en nosotros, cuando morimos, cuando cambiamos nuestra actitud en una u otra cosa, pudiéramos decir que se muere una parte de nosotros, pero que resucita otra en nosotros, ¿no? Y mejor. Y mejor, ¿verdad? Y entonces preguntarnos, ¿hemos resucitado después de esta cuaresma? O sea, ¿cómo empecé la cuaresma y cómo estoy hoy? ¿Qué me está llevando a cambiar? ¿Qué ha muerto en mí y qué estoy teniendo frutos nuevos en esta resurrección, ¿verdad? En esta celebración de la resurrección? Vivo en conciencia de que el Señor está vivo, vivo en conciencia de que Él siempre está con nosotros, que ha resucitado y que nos comparte de esa resurrección y que quiere que estemos a su lado, ¿verdad? ¿Y qué me impulsa a buscarlo? Así es. ¿Qué me impulsa a buscarlo? ¿Qué me impulsa a buscarlo? Será el amor del discípulo amado, del discípulo que ama y que es amado y que se sabe amado, ¿no? Vivimos 40 días de preparación para esta fiesta. Para este momento. Para este momento, y ahora vamos a tener 50 días de alegría de Pascua. Ahora, ¿cómo vamos a gozar? ¿Cómo vamos a vivir esa alegría? Esos 50 días. Esos 50 días. ¿Cómo podré celebrar de mejor manera posible esta resurrección? Claro. Y fíjate que otra cosa que a mí me llama mucho la atención, Cristo, en aquel entonces, recordaremos, hoy vivimos cosas absolutamente diferentes, pero en aquel entonces las mujeres no contaban, ni siquiera eran considerados testigos válidos. Sí. O sea, si la mujer decía, yo vi a matando a fulanito, como era mujer, no le creían, o no era válido su testimonio, aunque ella hubiera estado ahí. Lo veíamos con la lectura de hace 8 días. Exactamente. Algo que no... Hace 15, porque acuérdate que vamos a estar brincando. Hace 15 días, ¿verdad? Sí. Algo que yo no me había fijado hasta después es que los escribas y fariseos, siempre que le nombran a esta mujer adúltera, esta mujer encontrada en adulterio, esta mujer, siempre lo ponen en minúscula. Y cuando Jesús se refiere y le dice mujer, está en mayúscula, ¿verdad? Para la mentalidad de ellos, de los judíos, la mujer era considerada una cosa, un animal, una posesión del hombre. Y que era necesaria para la reproducción, ¿verdad? Y nada más. Y nada más, y por eso mi hermano Alfredo dice que a estas mujeres no les creyeron, pues porque no eran dignas de un testimonio. Pero fíjate, ¿verdad?, que quien les da la dignidad
es nuestro Cristo, Señor. es mismo Claro que sí. Cristo nuestro Señor. Él ¿verdad? les da esa dignidad y les dice, vamos a romper con eso y ustedes van a ser mis primeros testigos. Al grado que la iglesia la reconoce y les dice, las apóstoles de Ujú. los apóstoles, Sí, porque y ellas le llevan el el mensaje mensaje, a los ¿verdad? apóstoles. Y es mismo Jesús quien así le ha parecido bien que sean mujeres las primeras que ven este suceso. Bueno, Que que dan que dan testimonio de él, porque en de realidad, esta como decimos, resurrección, ¿verdad? ninguna, Nadie vio. nadie vio, y eso lo Solo viviremos la noche, en dice. el pregón pascual. Solo la noche supo qué momento. Aprovechando, el pregón pascual es una de las oraciones más hermosas que bonitas, tenemos, sí. es un himno muy bonito. También este domingo van a ustedes escuchar otra cosa que también es muy importante, algo que se llama la secuencia. Antes de la proclamación del Evangelio, Sí, vamos a escuchar una lectura que normalmente no se no hace, se hace en Pentecostés y se hará en otra, que también la de Pentecostés es muy hermosa. Eh, hay un momento en el que esa lectura y esa oración se hace de la secuencia. Entonces es como digo, es cuando la iglesia es como el niño que se encontró, le pasó algo muy, muy bonito, está muy emocionado, no puede ni hablar, quiero decir todo al mismo tiempo, no sabe qué decir, no sabemos qué lecturas escoger, no sabemos cómo ponerlas, una oración nueva, algo, todo tiene que ser Sí. nuevo y diferente. Así, ojalá, hermanos, vivamos este domingo de resurrección. La secuencia, ¿verdad? Nos habla, pues, de que los cristianos van a hacer ofrendas de alabanza. ¿Por qué? Pues porque resucitó el Señor y va a ser también, recuerda que Él fue un cordero que no tuvo pecados, que se dio para que nosotros tuviéramos el perdón y la vida eterna. Y Él es la vida y curiosamente muere. Yo siempre me he explicado esto, mundo, como el caballo de Troya. O sea, el que es inmortal no puede morir. Entonces, necesitaba, para llegar al infierno, para salvar a los almas que estaban en el infierno, pero que habían sido justas, necesitaba llegar, y de alguna manera necesitaba un cuerpo humano con el que se disfrazaba como caballo de Troya, morir, entrar en el infierno, salvar a todos y llevarlos al cielo, que estaba cerrado hasta ese momento. Y luego habla de María, ¿verdad? ¿Qué has visto en el camino, María? ¿Qué has visto en el camino? Y luego también dice que los ángeles son testigos. De hecho, seres inmateriales son los que ellos sí vieron la resurrección, nosotros no podemos ver. Pero siempre nos dice, resucitó de veras, resucitó de veras. Y ahí está nuestra esperanza, porque eso es bien importante, hermanos. Todos nosotros vamos a morir más tarde que más temprano. No sabemos ni el día ni la hora, pero que nos va a tocar. De que nos va a tocar, Sí. ¿verdad? Entonces hay que estar preparados porque además tenemos la esperanza, la gran esperanza de la resurrección. Jesucristo nos dice, la secuencia será la primicia de los muertos. Será el primero de los muertos que resucitan. La muerte en ti no manda, dice él, ¿verdad? Entonces eso es bien importante y él va a tener una victoria santa. Ya la escucharemos, disfrútenla mucho cuando la escuchen en el Evangelio, antes de la proclamación del Evangelio, para que analícenla, medítenla. Si tienen por ahí un misal o algo, léanlo antes de que se proclame, para que la disfruten, vívanla, exactamente. Porque este día, este domingo, desde el sábado en la noche, que es la vigilia, es una vivencia. Yo les voy a confesar, hermanos, que yo a partir de una vigilia fue cuando decidí entrar a la iglesia. Decidí entrar a la iglesia cuando se abre la gloria, en la que yo había ayudado un poco al armado de ese momento del resucitado, que le llamamos así, ¿va? Momento de lo que es vamos a ponerlo entre comillas, escenografía, lo que se presenta. Yo cuando se abrió sentí tan, yo quiero estar ahí. Y después, pasando el tiempo, dije, pero yo quiero ver eso. Cuando yo muera, que se abra la gloria para mí. Y entonces fue cuando ya me decidí entrar de lleno a la iglesia, a los grupos. Entonces yo les puedo decir como testimonio que en mí en ese momento murió algo y resucitó también algo que hoy me tiene aquí. No como el más digno, ni el mejor, ni mucho menos, pero aquí me tiene. Aquí estamos. Aquí estamos. Pues hermanos, pasemos a nuestra siguiente fase, que es la oratio. ¿Qué le decimos al Señor a partir de esto que es algo maravilloso, algo que no
pues que no cabemos, ¿no? No cabemos de la alegría. Pues no está nuestro hermano Genaro, pero a Genaro le gusta mucho orar con el salmo. Y es un salmo muy hermoso también el que dice, este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. ¿Verdad? Y terminaremos, este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Qué hermoso salmo, qué hermoso salmo. Y si además, hermanos, reflexionamos en el sentido de que este salmo fue escrito muchos siglos antes, ¿verdad? Antes, ¿no? Entonces, la piedra que desecharon los constructores, al hombre que vieron como inservible, hay que matarlo, hay que crucificarlo, pues ahora es el fundamento de lo que hoy conocemos como la iglesia. Nuestra salvación, ¿verdad? Y sobre todo eso, nuestra salvación. Entonces Él triunfa sobre la muerte. Bueno, pero yo también quiero agradecerle al Señor como yo les decía, ¿no? El participar en esta liturgia de un sábado santo. Antes le llamábamos sábado de gloria, recordarán ustedes. Esto sucedió porque había un plan de Dios, había un plan que Dios tiene para nosotros, para la humanidad. Y yo creo que el hecho de que yo haya estado ese día celebrando la Pascua ahí en la parroquia de Santa Ana, lo recuerdo claramente cómo se abre la gloria, pues yo creo que era el plan que el Señor tenía para mí. Entonces yo quiero agradecerle al Señor que me haya invitado primero a formarme en su iglesia y después, bueno, pues después del tiempo y los años que han sucedido de eso, pues formarme como diácono permanente. Yo le agradezco a Dios esa gran invitación. Le agradezco también porque mi esposa, la mujer que él me puso enfrente, ¿verdad? Para casarme con ella, pues ella fue una persona que me motivó mucho para continuar y para estar acá. Entonces le agradezco todo esto, ¿no? Y también le quiero agradecer al Señor las cosas nuevas que siempre nos ofrece. Siempre nos ofrece cosas nuevas. No todo está perdido, nunca nada está perdido. Yo les digo, antes decíamos, lo único que no tiene remedio es la muerte. Y hoy sabemos que eso no es tampoco ya cierto. Todo tiene remedio, incluso la muerte. Y entonces, hermanos, pues recuerden ustedes que acabamos de vivir la Cuaresma, en la que teníamos momentos de reflexión, momentos de arrepentimiento. Entonces, pues, si nos acercamos con alegría a la confesión, y si no lo hemos hecho, es un momento bueno para hacerlo ahora, para después participar del cuerpo y sangre de Cristo por medio del sacramento de la comunión, ¿verdad? La Iglesia nos pide que comulguemos por lo menos una vez al año y que esa comunión sea en Pascua. Bueno, pues yo quiero en mi oración decirle al Señor Jesús, ayúdame a vivir tu resurrección. Concédeme el morir a mis pecados para resucitar a una vida nueva en ti, Señor. Que desde nuestro bautismo, tú, Señor, nos compartes esa vida nueva. Ayúdame a descubrirte cada día en mis demás hermanos. Ayúdame a rechazar el pecado para resucitar en ti, Señor Jesús. Pues mira, fíjate que ahorita que haces esta oración, recordemos que precisamente en la vigilia pascual vamos a renovar nuestras promesas bautismales. Y se van a bautizar los nuevos. Y se van a bautizar nuevos cristianos, que se llaman catecúmenos, ¿verdad? Personas ya adultas que no han recibido los sacramentos iniciales, que son bautismo, confirmación y primera comunión y comunión. Entonces van a tener los tres sacramentos en esa vigilia.
En ese momento también se va a bendecir el agua, nos van a asperjar con el agua bendita. Se va a bendecir el fuego. Se va a bendecir el fuego. Se Hay muchas introduce el cosas cirio, tan hermosas. bonito, que es la celebración. Es ¿verdad? una celebración muy bonita, el templo oscuro, las Bueno, luces. algunos se la pasan durmiendo porque la mayoría de la celebración está con las luces apagadas y no se ven. Y no se ven, algunos no disfrutan las lecturas, se les hacen cansadas. Sí, Pero hermanos, si vamos viendo, va a ser la historia de la salvación, es un momento desde la creación, cómo es que el Señor crea todo, cómo lo hace con orden, cómo lo hace con un plan, cómo se escoge, cómo Él mismo desarrolla un pueblo, o sea, Él no escogió un pueblo, Él lo forma. Él lo forma. Él lo forma, porque no llegó con los mayas y dijo, bueno, usted los voy a escoger, no, escoge a una persona y de esa persona nace un pueblo. ¿Y a qué persona? Bueno, ¿Y a qué persona? Claro, todos nos reconocemos hijos de Abraham en la fe. ¿No? Ya no en la sangre, sino en la fe, porque es el primer hombre que realmente le cree a Dios. Después, cómo lo salva del faraón cuando está en la esclavitud, que simbólicamente es la esclavitud en la que nosotros vivimos en el pecado. Cómo pasan por el mar y cómo el mar destruye. Y entonces es también símbolo del bautismo, es un signo de bautismo. Lo bueno pasa, lo malo queda y se ha destruido, lo que tú decías ahorita también en tu oración, que podamos morir para las cosas malas que tenemos en nuestra vida. Y eso nos lleva a la contemplatio, a la siguiente fase en la que ya nos debemos de comprometer a hacer algo, ¿no? ¿Qué nos lleva a hacer la palabra? Recuerden ustedes que la contemplatio, mucha gente la entiende como ponerme en mente en blanco y quedarme viendo algo así como el que hacen en algunas meditaciones orientales, ¿no? Y poner la mente en blanco. No, nosotros la meditatio es ver al Señor y decir, yo quiero ser como tú. Y el decir yo quiero ser como tú no solo es porque normalmente la gente dice yo quiero ser como tú, quiero ser inmortal, quiero ser poderoso, quiero ser amado. No. Yo quiero ser como tú también en tu sufrimiento. Yo quiero ser también como tú en tu entrega a los demás, en tu servicio, en el trabajo. Eso es lo que yo quiero ser. Nosotros como diáconos pues vamos a vivir también el Triduo Pascual de una manera intensa porque es servicio. O sea, Jesús empieza lavando los pies a sus discípulos antes de la cena. Y eso es cuando dice, yo soy servidor realmente. Ya había dicho, no, yo vine a este mundo a servir, no a ser servido, pero ahí lo demuestra. Ahí demuestra. Entonces, nosotros, pues, en mi caso particular como diácono, a mí lo que me lleva a hacer en general todo lo que es el triduo y en general la cuaresma, tratar de mantenerme siempre reflexionando. Decíamos, Juan corre, Pedro llega después. Pedro es el reflexivo, es el que llega, es el que apoya a Juan, el que le da seguridad para que también Juan entre. Seguramente si era joven, pues a lo mejor también un poco de miedito, ¿no? Ay, ¿qué voy a encontrarme allá adentro? Pedro, pues ya un hombre adulto, un hombre ya formado, a lo mejor, y también muy impetuoso, pues a lo mejor por eso. El más aventado, ¿no? El más aventado de todos. Pero en ese momento se le quitó todo, ya lo habían, ya lo habían amansado. En ese momento, como tú dices, seguramente esa carga tan terrible de lo que había hecho, de que había abandonado al Señor, cuando él mismo le había dicho que lo iba a hacer, ¿no? Sí. Entonces, Santa Luisa de Merillac, ella decía a sus hermanas que para resucitar con Cristo es necesario dar muerte a todo aquello que se opone a la vida nueva y plena del resucitado. Decía ella, el día de Pascua, mi meditación fue el deseo de resucitar con nuestro Señor. Y como sin muerte no hay resurrección, vi que eran más malas mis inclinaciones, que esas debían de morir y que debía de quedar completamente destruida, amortiguando toda mi vida interior, lo que bien vale para ser destruida y conseguirlo por mí. El mismo Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga.
Cuando Jesús dice que se niega a sí mismo, está diciendo, niégate a lo que más te gusta a ti, para que dejes morir a eso y resucites conmigo a una vida nueva. Sí, ¿verdad? inclusive te acordarás en algunas lecturas que ya también tuvimos la Ujú. oportunidad de reflexionar cuando dice, sácate el ojo si tu ojo Ujú. te hace pecar, Sí, córtate sí, la sí. mano si te hace Ujú. pecar. Entonces, es muy importante que lo que es malo en nosotros lo Ujú. matemos, lo saquemos. Pero lo que va a quedar es algo nuevo, algo Ujú. hermoso, algo cada vez mejor. Yo les decía a las personas con las que tuve la oportunidad de compartir en estas reflexiones, yo les decía, cada cuaresma que nos da el Señor es para cambiar un poquito. Ujú. Este año yo me puse un objetivo, ¿verdad? Lo Ujú. cumplí a la mitad. Bueno, te va a dar otro año, si Dios lo Ujú. permite, te va a dar Sí. otro y te va a dar otro y te va a dar otro. De tal manera que va a llegar un momento en que, como todas las cosas Sí, decimos, ¿verdad? lo que hemos estado viviendo ahorita en los 40 días de Cuaresma, una conversión, y la conversión es continua, Continuo, es constante, constante, constante continua, estarnos. escuchando la palabra de Ujú. Dios, Sí. viviendo la palabra de Ujú. Dios, pero sobre todo haciendo obras, porque al Ujú. final la fe sin Claro. obras pues No, no tiene no mucho tiene. sentido. Ujú. No, y fíjate que también San Vicente les recomienda pues a sus presbíteros, a la gente con la Ujú. que se reúne, que el Señor les dice, ¿verdad? Ujú. Adán había había dado la muerte al cuerpo y había causado la del alma por el pecado. O sea, Ujú. Adán al pecar transmitió de alguna manera la muerte tanto física Ujú. como espiritual. Pues bien, nuestro Señor nos ha librado de estas dos muertes. Fíjate qué cosa tan linda, ¿no? O Ujú. sea, el Señor viene a eso, a Sí. rescatarnos. No ya para que pudiéramos evitar la muerte, pues eso es imposible. Es decir, la muerte física Ujú. sí tiene que suceder, Ujú. porque como nos decía ahorita Santa Luisa, ¿verdad? Si no hay muerte, no hay resurrección. Ujú. Entonces tiene que morir en nuestro cuerpo. Muchos de nosotros vemos la muerte como algo negativo. Y si la vemos como dice San Pablo, la muerte en Cristo es ganancia, ¿verdad? Claro. Y no por eso te vas a querer morir Morir o o suicidar, ¿no? suicidar, pero darte cuenta que tarde que temprano un día vamos a morir. Y que si lo hacemos en compañía de Cristo, pues es una ganancia, ¿verdad? Es vivir Claro. para la eternidad. Sí. Entonces, lo que nos dice San Vicente es, bueno, sí, nuestro Señor no nos va a librar de la muerte terrena, Ujú. pero sí nos va a librar de la muerte eterna. Ujú. Y todo esto lo va a hacer por su Por gracia, su resurrección. por su gracia, por su Ujú. resurrección y por su gracia. Ujú. Y eso después eventualmente dará otra vez vida a los cuerpos, pero que Ujú. serán cuerpos no como los tenemos hoy, ¿verdad? Serán cuerpos gloriosos como el que vimos hace ya 4 o 5 domingos Ujú. en la transfiguración, ¿verdad? Sí, y por eso es el mismo Jesús quien nos comparte de esa resurrección a través de la Eucaristía, en su cuerpo. Esto es lo más importante, Ujú. porque eso ya es la Claro. prenda de lo que Ujú. va a ser. O sea, Sí, si sí, tú sí. sabes, Ujú. crees realmente que ahí Ujú. está Jesucristo Claro. y que está viviendo Ujú. eternamente y que además se te da a ti Para que viva en ti. para que viva en ti, Ujú. claro, el día que tú Y mueras para que tú vivas en y él. tú vivas, más que nada es ¿Verdad? eso, más que Él viva en ti, Sí, es que tú vivas en Él. sí. Yo les digo, fíjate, mundo, a la gente cuando me preguntan, oiga, yo tengo una duda, no se llama acerca un señor y me dijo, oiga, yo tengo una duda, ¿cuánto tiempo dura Cristo en nosotros, Ujú. ¿no? Entonces yo te dije, no, es al revés, la pregunta es, ¿cuánto duro yo en Cristo? Ujú. Yo le explico, mire, Cristo, vamos a poner un ejemplo Ujú. muy humano, muy terrenal, es como una esponja. Ujú. Y nosotros somos agua que se cayó aquí, ¿no? Que Ujú. está derramada. Pongo la esponja y el agua la chupa la Ujú. esponja. Ujú. Pero esa agua no se va a quedar todo el tiempo en la esponja. Ujú. Yo aprieto la esponja y se va a Ujú. salir, ¿no? Entonces le digo, ¿cuánto tiempo va a durar el agua en la esponja? Pues el tiempo que yo me tarde en apretarla. Ujú. ¿Y cuánto tiempo puede ser eso? Pues yo lo decido. Yo les Ujú. decía, mira, Ujú. puede ser que yo lo acabo de comulgar y me volteo y digo, ay, mira qué feo viene vestido Ujú. este o Sí, aquella, sí, ¿no? sí. Y ya Ya, ahí ya tú solito apachurré, lo apachurraste. ya le apachurré.
O me puedo ir a hacer oración, pedir por los demás, seguir pensando en hacer un bien, encontrarme a alguien necesitado en la calle y ayudarlo. Ahí sigue el Señor dentro, o sigo yo más bien dentro de esa esponja que es nuestro Señor, ¿verdad? Sí. Tarde o temprano pues volveré a pecar porque no somos, ¿cómo se llama? No somos... somos vasijas de barro, nos dirá San Pablo, ¿no? Sí. Y fallamos. Pero, pues por eso es que cada semana acudimos a la Sagrada Comunión para estar más y más y acostumbrarnos y durar cada vez más en presencia de Dios, ir a las horas santas, hacer oración en casa. Todo esto que hacemos nos va compartiendo parte de la vida eterna, que es por gracia, nos lo dice muy claramente San Vicente, por gracia, por amor a nosotros, No es y por podemos mérito de empezar a nosotros, vivir. ¿verdad? No es por mérito de nosotros. No, no es por que, mérito nuestro. Ya vine tantas veces a misa, ya me sales de bien. Ya merezco, Señor, ya merezco. No, ya te adelanté. No. No es así. No es así. No es así. Escucharemos también ya la semana que entra, ¿verdad? La pasión y muerte del Señor, la semana anterior a esta, en el Domingo de Ramos, escucharemos la pasión y nos daremos cuenta cómo el Señor nos da hasta el último momento para arrepentirnos, para acercarnos, ¿verdad? El buen ladrón se arrepiente en el último momento y es una cosa hermosísima, hermosísima. Entonces, hermanos, pues que esta contemplación de este gran amor que nos tiene el Señor, de esta resurrección, que por un lado nos da esperanza, pero por otro lado también nos lleva a comprometernos. O sea, tampoco, sí, el Señor nos la quiere dar, pero recordemos la parábola del hijo pródigo. O sea, ya nos dio la herencia, ya no las dio, nos las dio en el bautismo y te dio todo. Aquí tienes todo. ¿Qué quieres hacer con ello? Bueno, tú sabrás. Puedes irla despilfarrando, tirándola en los vicios, en la fiesta, en olvidarte del mismo Dios, o puedes hacerla crecer como los talentos, la puedes ir multiplicando y entonces tener gracia, no solo para ti, sino para los seres que están a tu alrededor, los que viven cerca de ti. Pues entonces eso es lo que nos lleva a hacer, o que nos invita a hacer la contemplación de esta palabra. Pues mundo, el tiempo desgraciadamente como siempre va haciendo, ya tendremos la vida eterna para estar en presencia de Dios y que no se nos acabe el tiempo, ¿verdad? Pero momentáneamente pues el tiempo es corto, es limitado. Pues pongámonos en manos de Dios. ¿Qué tal si nos despedimos haciendo una oración? Creo, Señor, que tú eres el Dios vivo y verdadero, que diste tu vida por nosotros, que derramaste tu sangre por nosotros para darnos vida y salvación, que tu sangre en la cruz fue redentora, que tu muerte fue viva para nosotros, que tú has vencido a la muerte y estás vivo, que tú venciste la muerte con tu resurrección, que tú estás resucitado y estás en medio de nosotros, que tu resurrección nos diste nueva vida a todos, que tu resurrección confirma tu deidad y tus enseñanzas, que tú estás vivo para siempre, que con tu resurrección has sido hecho, Señor, que la resurrección fue la palabra definitiva del Padre sobre ti, que sigues estando a nuestro lado, que tu resurrección nos da la esperanza y la vida. Amén. Amén, qué hermosa. Pero antes de despedirnos, mundo, quisiera una última reflexión. Hay un culto que nos salió en México, que nació en México, que se llama de la Santa Muerte. Sí. Hay que recordar que Cristo lo que venció es a la muerte. El pecado y a la muerte. El pecado y a la muerte. Entonces, que ese culto, pues no es un culto cristiano, ni mucho menos. Ni católico, mucho menos. No, ni cristiano, ni nada parecido. De hecho, es un culto que se asemeja mucho a una cuestión más satánica, más de hechicería, más de otras cosas, ¿no? Entonces, recordemos que con la resurrección Jesucristo vence a la muerte. La muerte no tiene la última palabra. Sí, yo siempre les hago el comentario, cuando dos partes se ponen una en contra de la otra, no podemos decir que son amigos. Cuando hay guerra entre unos y uno sale vencedor y el otro sale vencido, no hay amistad en ellos. Y entonces Jesús vino a vencer a la muerte,
vino a vencer el pecado que da origen a la muerte, y entonces la muerte es enemiga de Cristo. Y entonces cuando tú no estás con Cristo y decides irte con ella, estás fuera de Cristo. ¿Qué es lo que nos decía San Vicente? O sea, ¿Sí? Adán trajo la muerte. Ujú. La muerte, y la muerte Sí. no es buena. Jesús Claro que vino no. a salvarnos Ujú. de la muerte, Sí. ¿no? Entonces, hermanos, si ustedes conocen a alguna persona que pues desgraciadamente ha caído en estos cultos Y a veces raros. por ignorancia. Sí, sí, ¿no? por eso a eso Entonces, voy hay precisamente. que ayudarlos. A eso voy precisamente. Ujú. Si ustedes conocen a alguna persona que está ahí, normalmente es Ujú. por ignorancia, Sí. pues hacerles ver a la luz de Cristo, a la luz Ujú. de Jesucristo, de la resurrección, Ujú. pues que eso están equivocados. Pues Pues bueno, vamos a dar la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu y espíritu. que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Permanezcamos en paz. Gracias por dejar entrar la voz y palabra del Evangelio a tu vida. Te esperamos en nuestro siguiente encuentro, todos los jueves, de 7 a 8 de la noche. Voz y palabra del Evangelio. Voz y palabra, desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México. Transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org con el carisma vicentino. Nosotros somos Voz y Palabra y queremos escucharte a través de nuestro WhatsApp. En este momento envíanos tus comentarios, saludos y sugerencias al 735-205-0990. Si nos escuchas fuera de México, recuerda anteponer el signo de más 521 735-205-0990.